En esta oportunidad y en la serie A los pies traemos el capítulo número 2, A los pies de la cruz. Hola, mi amigo querido. Dios te bendiga de una manera grande y de una manera poderosa. Estamos complementando esta miniserie que lleva por título A los pies. La semana pasada estuvimos viendo lo que significaba y las implicaciones que tenía estar a los pies de Jesús. Y en esta oportunidad, en el episodio número 2, vamos a estudiar qué significa y qué implicaciones tiene estar a los pies, pero ahora a los pies de la cruz. Por eso ahora te invitamos a que te puedas zambullir conmigo para experimentar el poderoso mensaje de la palabra de Dios, lo que puede, quiere y anhela hacer en la vida de todo aquel que lo acepta. Así que concéntrate, que vamos a sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada veíamos que una mujer como María estaba dispuesta a ir a los pies de Jesús y que eso implicaba por lo menos tres cosas. Lo primero era dejar de lado algunas cosas, aunque aparentemente hay cosas importantes. Cuando el Señor llega debemos dejar de lado algunas cosas, soltar algunas cosas. Lo segundo era que cuando María se sentó al frente de Jesús, ahí a los pies de Jesús, eso implicaba que ahora al estar sentada ella mirando el rostro de Jesús, ahora ella tenía toda su atención centrada en Jesús y es un llamado a nosotros. Y lo tercero era que necesariamente al sentarse a los pies de Jesús debemos tener la disposición de escuchar palabra de Dios. Eso era lo que significaba estar a los pies de Jesús. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a considerar qué significa estar a los pies de la cruz. Hay personas que dicen que es lo mismo, hay personas que dicen que no, que es diferente. Hoy vamos a estudiarlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, porque muy posiblemente, escuche bien, muy posiblemente muchos de nosotros hemos estado a los pies de Jesús, pero no necesariamente hemos estado a los pies de la cruz. Por eso les invito a abrir conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 25 dice así: estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. En esta oportunidad vemos cómo hay varias mujeres, escuche bien, que estaban a los pies de la cruz. Vamos a entender con lo que sigue diciendo, porque hasta ahí vemos que hay 3, 4 mujeres que están a los pies de la cruz. Ciertamente, si ya tú has experimentado estar a los pies de Jesús, es necesario que como estas mujeres decidamos también ahora estar a los pies, pero a los pies de la cruz. Vamos a seguir ampliando lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo en los versículos siguientes, versículos 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Jesús estaba presente y dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he aquí, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como yo les venía diciendo ahorita, es distinto estar a los pies de Jesús que estar a los pies de la cruz. Una cosa lleva a la otra. Quien está a los pies de Jesús puede ir a los pies de la cruz. Muchas veces nosotros hemos estado a los pies de Jesús, pero no necesariamente a los pies de la cruz. Y vamos a ver por lo menos 5 implicaciones que tiene estar a los pies de la cruz. La primera implicación tiene que ver con ir hasta lo último. Escucha bien, estar a los pies de la cruz significa ir hasta lo último con el Señor. Muchos de nosotros hemos aceptado al Señor, pero no estamos dispuestos a ir hasta lo último con el Señor. Yo te invito, querido, a que vayas a los pies de Jesús, a que entregues tu vida a Jesús, pero que también vayas hasta los pies de la cruz.
¿Qué significa eso? Significa ir hasta lo último. Muchas personas, cuando ya han entregado su vida a Dios, no están dispuestos a ir hasta lo último con el Señor y trasingen con algunas cosas, con algunos pecados, con algunas cosas. Cuando viene la enfermedad, no estamos a veces dispuestos a ir hasta lo último con el Señor, ¿sabes? En esa oportunidad, la gran mayoría de los discípulos que debía estar ahí, a los pies de la cruz, resulta que no, simplemente estaban las mujeres que leíamos ahorita, y estaba María su madre, y estaba Juan. No todos los que van a los pies de Jesús están dispuestos a ir hasta lo último con el Señor. No todos los que están dispuestos a ir a los pies de Jesús están dispuestos a ir hasta los pies de la cruz, porque nos atemoriza, porque significa estar a los pies de Jesús, significa estar con Jesús hasta las últimas, estar con Jesús aún cuando las circunstancias son adversas, aún cuando hay enfermedad, aún cuando hay sombra de muerte. Estar a los pies de la cruz simboliza que yo voy hasta lo último con el Señor, cuésteme lo que me cueste y sin desfallecer. Yo anhelo que en mi vida yo pueda estar a los pies de la cruz y pueda ir hasta lo último con el Señor, indistintamente de las situaciones y de las condiciones que me toque vivir. Muchos que tenían que estar ahí no estuvieron, pero cuidado, solo unos pocos, María, las otras Marías y Juan, estuvieron dispuestos a ir a los pies de la cruz. Quiera Dios que tú hagas parte de aquellos que anhelemos ir a los pies del Señor, hasta lo último con el Señor, sin desfallecer. Y es que cuando nosotros estamos dispuestos a ir hasta lo último con el Señor, vamos a empezar a recibir bendiciones, querido. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas hasta lo último con el Señor, porque cuando tú vas a los pies de la cruz, entonces ahora el Señor logra que en tu vida puedas empezar a tener relaciones interpersonales, relaciones personales, familiares, basadas en el amor de Dios. Estando ahí, a los pies de la cruz, Jesús le dice a María: madre, ahí tienes a tu hijo, señalándole a Juan. Y le dice Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Y la palabra de Dios, en lo que leíamos ahorita, dice que desde ese momento Juan recibió a María en su casa como un hijo recibe a su madre. Cuando tú y yo, querido, vayamos a los pies de la cruz, entonces nuestra familia será grandemente bendecida. Yo quiero ir a los pies de la cruz para que mis relaciones familiares, para que mis relaciones interpersonales puedan ser relaciones basadas en el amor de Dios. Dios quiere hacer parte de tu familia. Dios quiere que en medio de tu familia, querido, se construyan relaciones basadas en el amor. Pero es una decisión personal que a partir de este momento decidamos ir a los pies de la cruz. Lo tercero que debemos considerar es que en la cruz hay salvación. Nadie quiere vivir su cruz, pero el Señor dice: toma tu cruz, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga, querido. Es difícil llegar hasta la cruz, es complejo, no nos gusta tomar las cruces, pero querido, en la cruz hay salvación. Cuando tú recuerdas y miras a la cruz, te das cuenta que hay un Señor que no debía morir, pero que murió para darte la salvación. Así que, si aún no has ido a los pies de la cruz, ahí, en la cruz, es que nosotros podemos encontrar salvación. Mira la cruz, contempla la cruz. Ahí está Jesús con sus brazos extendidos, esperando por ti, para abrazarte en un tierno abrazo de amor, y que en ese momento puedas experimentar la salvación que solamente Dios nos puede dar a ti y a todos los que vamos hasta lo último con el Señor. El cuarto elemento que debemos considerar es que en la cruz hay muerte. En la cruz hay muerte, pero no te asustes, querido, porque el que murió en la cruz fue Jesús. Debíamos morir nosotros, porque la palabra de Dios en el libro de Romanos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
El cuarto elemento es que en la cruz hay muerte. Pero tranquilo, no es tu muerte, es la muerte del Señor. Ahí el Señor muere para darnos la salvación. Y nosotros hoy, cuando vamos a los pies de la cruz, entonces, como hay muerte, nosotros debemos morir. Pero no te asustes, querido. Debemos morir a nuestros pecados, debemos morir a nuestras vanas maneras de vivir, a nuestras malas maneras de hacer las cosas, a nuestros vicios, a aquellas cosas que nos alejan de Dios. Debemos morir, y solamente esas cosas empiezan a morir cuando yo me dispongo a los pies de la cruz y voy hasta lo último con el Señor sin desfallecer, sin importar lo que sucede. Ahí, hasta los pies de la cruz, para morir a aquellas cosas malas que no me dejan vivir en el Señor. Por eso el Señor permitió que Pablo escribiera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Querido, hoy el Señor nos quiere dar vida y vida en abundancia, pero para poder tener esa vida tenemos que morir a nuestra vana manera de vivir, y solamente vamos a morir a eso cuando nosotros nos dispongamos a los pies de la cruz. El quinto elemento, no menos importante, es que en la cruz hay seguridad. Muchas veces no nos gusta adentrarnos a las dificultades que hay en la vida, pero tranquilo, querido, es que en la cruz hay seguridad. En la cruz está la seguridad de la salvación, está la seguridad de la vida eterna, y lo más importante, en la cruz está la seguridad de Jesús. Dios hoy nos da la seguridad de saber que si vamos a los pies de la cruz, Él nos va a dar la victoria. Él murió en la cruz, pero el tercer día resucitó, y eso a ti y a mí nos da la plena seguridad, la plena certidumbre, la plena veracidad de que la salvación está segura. ¿Para quiénes? Para ti, para mí y para todo aquel que decida ir a los pies de la cruz. Y ya para ir terminando esta meditación, quiero que hagamos un paralelo entre dos grandes discípulos del Señor. Vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús, estuvieron en su ministerio. Digamos que ambos hicieron parte de los más cercanos a Jesús. Digamos que ambos estuvieron a los pies de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le tocó ir a la cruz, había uno, Pedro, que Pedro, en vez de ir a los pies de la cruz, en ese momento, Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. En esta vida hay muchas personas como Pedro. Pedro, cuando debía seguir a Jesús de cerca, cuando debía ir hasta lo último con el Señor, hasta los pies de la cruz, Pedro, dice la Biblia, que seguía al Señor, pero lo seguía de lejos. Yo no sé cómo tú estás siguiendo a Jesús, si como Pedro, y los estás siguiendo de lejos. Pero yo te quiero decir algo importante en esta oportunidad. Pedro fue cercano al Señor. Pedro estuvo a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Pedro caminó sobre el mar con el Señor. Pedro vio los milagros que hizo Jesús. Pedro escuchó la predicación que tuvo Jesús. Pedro, pudiéramos decir que era uno de los más valientes. Él estaba incluso dispuesto a morir por Jesús, pero en ese momento, querido, en el momento en el que él tenía que ir a los pies de la cruz, en ese momento de verdad, él le seguía de lejos. Por eso yo digo, hay muchas personas en este mundo como Pedro, que hemos ido a los pies de la cruz, pero cuando viene el momento duro y difícil en la vida, entonces seguimos al Señor de lejos y no estamos a los pies de la cruz. Pero hay otro, Juan. Juan, que era aquel hombre llamado como Boanerges, el hijo del trueno, el que después llegó a reposar en el pecho de su maestro, y el que llegó a ser considerado por el Señor Jesús como el discípulo del amor. Ese hombre, el discípulo del amor, era el que estuvo dispuesto a ir hasta lo último con Jesús a los pies de la cruz. Y es que el amor que tenía este discípulo amado, este Juan, era lo que lo motivaba a ir a los pies de la cruz. Si de repente hoy estoy hablando para personas que como Pedro han estado a los pies de Jesús, pero no han ido hasta la cruz,
O si estoy hablando para hombres que como Juan anhelan ir hasta lo último con el Señor, en el nombre del Señor te tengo que decir que la diferencia está en que el amor todo lo hace posible. Y el discípulo amado que lo movía el amor, por el amor a su maestro, él estuvo dispuesto a ir hasta los pies de la cruz. Y cuando estuvo ante los pies de la cruz, tuvo la gran bendición que ahora María, la madre de Jesús, llegó a convertirse como una madre para él. Queridos, yo no sé si en esta oportunidad eres como Pedro, que queriendo ir a los pies de la cruz, le sigues de lejos, o si eres como Juan. Quiera Dios que seas como Juan, que vayas con Jesús hasta lo último. Pero ¿sabes algo? Incluso para los que como Pedro siguen al Señor de lejos, hay una oportunidad. Jesús resucitó al tercer día. ¿Sabes algo? A uno de los primeros que fue a buscar fue a Pedro para restaurarle. Y logró el Señor cumplirle la promesa que él le había hecho a Pedro: serás un pescador de hombres. Hoy el Señor quiere cumplir su propósito eterno en la vida de nosotros, sus hijos. Yo no sé si lo sigues de lejos o estás dispuesto a ir hasta los pies de la cruz. Yo te invito a ir hasta lo último con el Señor, a ir a los pies de la cruz. Pero si hoy día como Pedro no lo estás haciendo, tranquilo, el Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere bendecir. Pero hoy decide conmigo ir a los pies de la cruz. Ahí hay seguridad, ahí hay salvación, ahí hay muerte, morir a las malas cosas. Ahí se construyen relaciones basadas en el amor. Y ahí, en la cruz, entonces significa que nosotros estamos dispuestos a ir hasta lo último con el Señor. Decide hacerlo y verás que el Señor te dará la salvación y la vida eterna. Ahí en la cruz, un par de ladrones estaban al lado de la cruz de Jesús. Uno, con su terca, vana manera de vivir, se perdió. Pero hubo otro que ahí en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y ahí en la cruz, hasta lo último, el Señor se acordó de aquel hombre y el Señor le dará la salvación. Yo no sé si estás en las últimas, como estuvo el hombre, el ladrón en la cruz, ese malhechor. Pero yo no sé qué pasa con tu vida. Pero yo no sé si eres como ese malhechor. Pero ahí, cerca de la cruz de Jesús, el Señor le dio la salvación. Y el Señor quiere obrar para ti la salvación y la vida eterna. Querido, gracias por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente. Gracias porque yo sé que ustedes conmigo seguimos siendo mensajeros de esperanza para compartir este mensaje por todas nuestras redes sociales, por nuestros estados, y que este mensaje, si ha sido de bendición para tu vida, llegue a ser una bendición grande para la vida de todos aquellos amigos. Seguiremos predicando, seguiremos trayéndoles series, seguiremos trayéndoles predicaciones poderosas con la ayuda de Dios. Pero te invito de manera especial a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y recuerda que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.